La historia, la evolución, el impacto y la actual relevancia universal de los algoritmos es lo que nos proponen los autores Cristian Barría Huidobro y Sergio Rosales Guerrero en su nuevo libro en conjunto Algoritmos, del amor incondicional al odio visceral, publicado por RIL Editores. Barría, informático, y Rosales, ingeniero químico, despliegan un interesante, amplio y profundo análisis sobre este procedimiento computacional bien definido, en cuanto a finito, preciso y efectivo, que toma un valor o un conjunto de valores, input, y produce un valor como output en una cantidad de tiempo finito, que ha permitido ordenar, clasificar y seleccionar datos al punto de tomar decisiones sobre los mismos. Los autores se centran en la inteligencia artificial, que es parte de la evolución de los algoritmos, esas herramientas que, como señala una de sus citas, hacen cosas inesperadas, porque a diferencia de otras herramientas, esta forma de lenguaje, que es el algoritmo, propone resultados que no estaban presentes en el guión. Nos dan más de lo que les dimos, cuestión que nos maravilla y aterra al mismo tiempo. Y a propósito de la bajada del título, ¿no?, del amor incondicional al odio visceral. Esta tarde de miércoles, acá en Frecuencia Pública por Radio USACH, vamos a conversar con uno de los autores que está hoy con nosotros en el estudio, Cristian Barría Huidobro, director del Centro de Investigación en Ciberseguridad, el CIS, de la Universidad Mayor, y como ya te lo decía, informático, y que tiene ya otros títulos, además, y eso lo vamos a comentar con su compañero de escritura a propósito de estos temas, ¿no?, con Sergio Rosales Guerrero. ¿Cómo estás? Bienvenido, Cristian. Hola, Daniela. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a la radio USACH y muy contento de estar aquí en nuestro nuevo lanzamiento de este libro, Algoritmo, que tal como tú lo dices, tiene esa parte como de terror, y ahí un poco el título del amor incondicional al odio visceral, porque adoramos, amamos nuestros teléfonos, nuestras aplicaciones, el convivir con nuestros algoritmos. Ya, es más, yo hoy día para llegar hasta acá pregunté cuál era la mejor ruta, pero a su vez los odiamos cuando empiezan a recalcular y nos desvían por otros lados, o cuando etcétera. Son adictivos. O cuando son adictivos, sí, etcétera. Entonces ahí va un poco, digamos, el título. Y lo importante es que es algo con lo que ya estamos conviviendo, vamos a seguir conviviendo, y la verdad que esto nada hace prever que tengamos una marcha atrás, muy por el contrario, tenemos que aprender a cómo convivimos con los algoritmos. Como toda herramienta, ¿no? Como toda herramienta, pero también no temerle, no queremos ser tecnofóbicos en ese sentido, ya al contrario, la tecnología nos ha ayudado mucho, es ver la evolución en el tiempo, digamos, de cómo hemos progresado, pero obviamente que cada desarrollo tecnológico, hemos visto en la historia, trae aparejado algunas desventajas, ¿ya? Exacto. Como muchas veces hoy día se habla de que van a haber muchas profesiones u oficios que van a quedar marginados, etcétera. Sí, lo más probable, pero también se van a abrir otros mundos también, como cuando partió, digamos, la informática. Así que vuelvo a agradecer, digamos, esta invitación para conversar de este libro y también de la colección de ciberseguridad que hemos tratado de ir forjando a través del Centro de Investigación. Vamos a nombrar los otros títulos. Sí. Por ejemplo, estos ensayos: Amenazados, del 2020, Nada que temer, del año siguiente, el 21, Nuevos espacios, viejas batallas, del 22, y Revolución ahora, de también el 22. O sea, prácticamente han sacado un libro los últimos años. Sí, exactamente. Cristian, pensemos, a propósito que tú fuera de micrófono me comentabas, yo te decía, juguemos a la radio, que siempre mi invitación, me preguntabas si yo era conductora. En realidad soy periodista, pero el oficio que hago es de conducción o de locución propiamente tal, radial. Y eso es una de las profesiones que está muy amenazada de ser reemplazada de una manera muy fácil, ¿no?, a propósito de la inteligencia artificial. Con todos estos miedos que hay, no solo en relación a las profesiones, sino que las máquinas nos superen. ¿El por qué? ¿Cuál fue el gran también objetivo que ustedes, con Sergio, ¿no?, ustedes dos, dijeron, es necesario escribir un libro sobre los algoritmos, como generalidad, para luego adentrarnos en esta evolución que nos lleva a la inteligencia artificial, de la cual vamos a hablar después? Ok. La verdad que con mi compañero de escritura, tal como mencionas con Sergio, hemos querido ir formando una colección, digamos, de ciberseguridad ya en estos años, y el tópico que nos planteamos como desafío durante el año pasado, podríamos decir, fue irnos hacia los algoritmos, ¿ya? Porque fundamentalmente nosotros somos académicos y estamos orientados, digamos, a cómo podemos entregar
herramientas a nuestros estudiantes, ¿ya? Dejando muy en claro que este no es un libro para aprender a cómo desarrollar algoritmos, ya lo dejamos ni a programar, sino que es un libro de no solamente que le sirva a nuestros estudiantes de las distintas universidades, ya como académicos que somos, sino que también de divulgación de conocimiento. La colección que tenemos es también para que las personas que no están imbuidos en este tema lo puedan leer y a través de una lectura amena, agradable, con ejemplos muy mundanos, cercanos, puedan comprender, digamos, de lo que se trata de estos algoritmos, de la inteligencia artificial, que muchas veces vemos en distintos medios que se habla con un lenguaje un poco más técnico y que mucha gente queda excluida. Entonces no queremos eso, que no queremos una divulgación de conocimiento y que la gente vaya aprendiendo, digamos, de esta materia. Entonces fue ahí nuestro desafío y fue el año en que tocó, dijimos, algoritmos, ¿ya? Asociados con los temas de inteligencia artificial, entre otros aspectos. Entonces ahí nace, digamos, esto para responder. ¿Sí? Y me encanta porque también parten con la historia a propósito de las denominaciones y por supuesto de que es un tema de la evolución, no solo de las herramientas, sino también de la matemática misma. Y ahí ustedes introducen, ¿no?, el tema de que aparece en Occidente la historia de los algoritmos en la segunda mitad del primer milenio de nuestra era, en Persa, hoy Irán, y que fueron importados desde la India por el matemático persa Al-Khwarizmi, que es el apellido, cuéntanos, y de ahí deriva también el nombre. Claro. Háblanos de esos antecedentes, porque me parece que son bien significativos para hablar justamente de la evolución, de esto que no es algo de ayer ni del siglo XX, ni siquiera de la era moderna. Sí, la verdad que siempre en todos los libros tratamos de dar un contexto histórico porque es importante recordar la historia. En primer lugar, y para conocer nuestro pasado, ya las cosas no aparecieron hoy como por arte de magia, y en ese sentido, los algoritmos muchas veces cuando le preguntamos a alguien inmediatamente lo asocian como algo informático reciente de ahora, y la verdad que tenemos los primeros indicios desde Babilonia, ya, en temas de algoritmos. Pero tal como tú me comentas, colocamos la historia de un libro que comentábamos recién, La Perla Filosófica, que es como del 1500. O Margarita Filosófica, ya. Algunos la conocen por La Perla Filosófica, Margarita. Donde era un libro precisamente de estudio. ¿No? Sí, como una suerte de enciclopedia que utilizaban mucho los estudiantes. Se dice por ahí por la Casa de la Sabiduría, ya en Bagdad, de la cual Al-Khwarizmi que tú mencionas, se dice que fue director de esta Casa de la Sabiduría. Pero en ese sentido, lo importante es que ahí hay un desafío, ya, que plantean este libro. Y ese desafío es cuando Pitágoras y Boecio, ya dos grandes filósofos que muchos los van a conocer, bueno, en sus especialidades, se enfrentan a un desafío matemático, y Boecio lo hace utilizando, digamos, algoritmos, y Pitágoras lo hace, digamos, utilizando el ábaco. Y donde finalmente resulta vencedor. Boecio, claro, gana esta competencia, pero no porque el ábaco, digamos, haya sido una mala herramienta, sino que era mucho más efectivo, digamos, el tema de los algoritmos. Seguir este orden, esta secuencia, y ahí en este libro también se rescata de cómo Al-Khwarizmi trae todo lo que son los números, digamos, que van finalmente a tomarlos posteriormente Newton, Leibniz, indoarábicos, para incorporarlos, digamos, dentro de los desarrollos. O sea, trae toda una revolución, ¿sí? ¿Okay? Entonces, ahí viene Al-Khwarizmi, trae estos números indoarábicos, digamos, y los introduce, y eso cambia toda una revolución. Entonces, ahí viene, digamos, el tema, se dice que viene algoritmo, digamos, de Al-Khwarizmi, ¿ya? Exacto. Eso es lo primero que te diría comentar. El matemático persa. El matemático persa, exactamente. Podríamos decir que es el padre o el abuelo, si tú quieres, pero finalmente el que pone los antecedentes de lo que conocemos como algoritmo, obviamente que ha ido evolucionando, y eso es lo que vamos a revisar. La introducción de esto de Al-Khwarizmi trae, digamos, estos métodos, estas técnicas, digamos, que son tomadas, como mencionamos también en el libro, luego por otros matemáticos, pero fundamentalmente a través de Newton, Leibniz, toman esto, los desarrollos de su cálculo, para poder, digamos, incorporar esta estructura, esta secuencia, digamos,
bueno, si querés te comento de inmediato, Sí. tiene dos grandes puntos ya. Uno que es la memoria, porque finalmente... Eso para el aprendizaje, fundamental. Claro, finalmente cuando hablamos de algoritmos quizás hay dos puntos importantes. Uno que es la memoria, que esta secuencia de pasos que nosotros hacemos y que finalmente tenemos que hacerlo de una memoria, de una manera, digamos, ordenada, y eso obedece, digamos, a una memoria, por decirlo de alguna manera. Y otro punto importante también es el orden. Y en este caso el orden que se utiliza, digamos, la notación posicional, digamos, de los números que también generan que estos algoritmos puedan trabajar, y tal como tú comentabas en tu introducción, o sea, este input, ¿ya?, de datos haga algo, que ahí está la memoria, esta secuencia de pasos, este orden, para que nos dé un resultado, que muchas veces no son los esperados, pero ya conversaremos un poquito más de eso. Entonces podríamos entender que el algoritmo es una instrucción, un procedimiento para generar un cambio según una regla establecida que, como tú bien señalabas, tiene un orden, una precisión y también tiene que ser finita. Claro, exactamente. Condiciones dentro de o condiciones o elementos dentro de para que se generen, digamos, estos algoritmos, ¿sí? Y la memoria, fundamental. Y la memoria, sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo tiene que recordar, tiene que estar. ¿Ya? Que es un valor fundamental del aprendizaje propiamente tal, ¿no? Humano, la memoria. Exactamente. Ahora, ¿Cristian? Sí, no, termino el punto, que quería preguntarte otra cosa, pero dale nomás. No, era lo que tú comentabas recién, quizás era lo mismo que querías comentar, de cuando se generan estas situaciones en que nos entrega algo inesperado, ¿sí? Y ahí hay un hecho bien interesante que colocamos en el libro, que como humanidad podríamos decir que hemos sido derrotados en dos oportunidades, ¿ya? El ajedrez una. Claro, el ajedrez una. Sí. Por el 96, cuando Kasparov es derrotado por la máquina Deep Blue, digamos, en el ajedrez. La de la IBM, ¿no? IBM, exactamente. Ahí fuimos derrotados, digamos, como humanidad. Quizás pasa mucho por alto, muchas personas como que, sí, nos acordamos de que un computador derrota, digamos, a Kasparov, pero en realidad fue un hito importante. De hecho, ahí se supone que termina el invierno, digamos, de los algoritmos, o el invierno también, que en algunos textos llaman de la inteligencia artificial, porque cobra mucha fuerza nuevamente este tema. Pero donde te quería llevar es que luego sufrimos una segunda derrota por allá por el 2016 con AlphaGo, ¿ya? Sí. Que también fuimos derrotados, derrotan a Lee, el campeón mundial en ese momento de Go. Pero, explícale a los auditores si no saben de qué estamos hablando. Bueno, el ajedrez, yo creo que el ajedrez claro, sí, es un juego. Pero Go es otro juego, la verdad que yo no soy ningún experto, pero es un juego que es mucho más difícil que el ajedrez. De hecho, es como un ajedrez chino, ¿no? De origen chino, claro, que es bastante más complejo. Mucho más complejo, con muchas más probabilidades de movimientos, más digamos, estrategia. Más estrategia, etcétera. Más difícil, digamos, que el ajedrez, se dice, muchas oportunidades. Pero lo interesante es que cuando ahora AlphaGo, digamos, este computador diseñado para competir con el campeón de ese momento, con Lee, hay una jugada que es la jugada 37, que se llama. Ya, y resulta interesante porque en esa jugada la máquina hace algo, o el algoritmo hace algo que estaba fuera de ese input, proceso y output que tú comentas, y hace algo inesperado. De hecho, hace algo como bien ilógico, y que todos decían, pero ¿cómo está haciendo esa jugada? Que no era una jugada como muy estratégica, digamos, ¿ya? Entonces, en la jugada 37 es interesante porque finalmente gana, pero gana haciendo algo para lo cual como que no habían preparado, digamos, a la máquina. Entonces, ahí empiezan esos debates, digamos, de la inteligencia, etcétera, y estas cosas inesperadas que a veces hacen los algoritmos o nos entregan erróneamente, que tienen estos sesgos y que finalmente también los conocemos como alucinaciones, digamos, en la inteligencia. ¿Sí? Cristian, que tenemos muchos casos, digamos. De hecho, en relación a eso, ustedes citan a Douglas Adams, cuando dice, en la parte final del libro, usted dice, los algoritmos son el motor de la improbabilidad infinita. Hace posible que suceda lo que de otro modo es casi imposible que suceda. Ahí estamos con el concepto de la improbabilidad infinita.
pero también agrega que los algoritmos han hecho posible no solo lo improbable, sino lo impensable. A propósito también de lo que es algo que no se esperaba ni se pensaba que podría suceder. Y quiero volver a esa situación de que las máquinas, que no nos olvidemos, ¿no? Igual son creaciones humanas, en relación a esto que sucedió como hito el 96, pero también el 97, la máquina Deep Blue del IBM que tú decías que derrotó, ¿no?, al campeón mundial del ajedrez, Kasparov. Pero también está el tema de los autos sin conductor, que eso también por ahí por el 2000 se empezó a ver, que genera también un terror enorme, pero ahí hubo como un freno literal, un freno de mano ante problemas tanto técnicos como éticos. O sea, masivamente todavía no contamos con, existen, se han hecho muchas pruebas y hay lugares donde se da. Pero eso abre el abanico de todos los riesgos y cómo le ponemos un freno al auge que se ha dado en la inteligencia artificial. Antes de eso, como evolución de los algoritmos. Sigamos con los algoritmos propiamente tal, Cristian. A ver, algunos conceptos que ustedes también presentan en el libro. Detrás de cualquier programa computacional hay al menos un algoritmo. De un modo más concreto, explican ustedes, detrás de cada fenómeno que observamos en el mundo hay un algoritmo, pero un algoritmo está escrito en un lenguaje que es inherente a cada especie material. Y el programa es la traducción del algoritmo a un lenguaje a una máquina, viva o no, dicen, y que podrá comprender. Aquí estamos hablando de los computadores. Así que se escriben programas únicamente para habilitar algoritmos, que no es, en todo caso, el propósito del libro. Y en ese sentido, también pueden trabajar en cualquier sistema numérico, los algoritmos. Y en el caso de los computadores, este sistema es binario, y los algoritmos en los computadores se expresan en lenguajes naturales, diagramas de flujo y lenguaje de programación. Y básicamente, y aquí quiero detenerme, como tú bien señalabas, dentro de las posibilidades, los algoritmos, dada su capacidad también de procesamiento, ordenan, clasifican, seleccionan datos, y aquí es donde está el temor hoy, ¿no? A propósito del odio visceral, que es una fobia, tomar decisiones a base de los mismos. Y sobre todo cuando están los enjambres de los algoritmos, que es algo como más complejo, porque pueden actuar de modo inteligente. ¿Cuándo se empezó a vislumbrar, porque también ustedes lo nombran ahí, este debate de que las máquinas podrían ser inteligentes? Uy, bueno, nos ha dado bastante contexto, quiero ahí como ordenar un poco y vamos, digamos, en la conversación. Pero ya tenemos claro que estos algoritmos, digamos, son una secuencia de pasos, ¿no es cierto?, que van a obedecer a un orden, que va a haber una secuencia establecida a través de una memoria, etcétera. Entonces, vamos a ver el resultado, ¿ya? Este output que tú comentas. El output que va a tener, digamos, un algoritmo va a estar dado fundamentalmente por qué es lo que alimenta este algoritmo. Y esta alimentación está dada fundamentalmente por los datos. Claro. ¿Ya? Por eso que una parte que decimos el hambre de los datos. Entonces, el gran auge, el gran desarrollo se ha ido dando porque hemos sido capaces de recopilar grandes volúmenes de datos. La Big Data. O lo Big Data, digamos, que hoy día estamos hablando. Llega a tal nivel que yo creo que, no sé, yo o tú, Daniela, te podrás, si yo te hablo de un tera de datos, quizás tú te puedes imaginar una cierta proporción de cuánto es, ¿no es cierto? Pero ya cuando empezamos a hablar de yottabyte, etcétera, ya uno, la verdad, que pierde la proporción de datos que uno es capaz de, digamos, de manejar. ¿Ya? Como los millones de los que rankean en Forbes, imposible. Entonces también el tema de los datos, hoy día se hablan de las 7B que debiesen cumplir los datos en cuanto a, o características que tienen los datos que tenemos que ser capaces de gestionar a través de lo que es la velocidad, el volumen, la variedad de datos, la visualización, etcétera. Entonces, ¿cómo gestionamos estos grandes volúmenes de datos o cómo los normalizamos? ¿Para qué? Para que sirvan de input, ¿no es cierto? Pasen este proceso, este algoritmo, y nos entreguen un resultado específico, ¿okay? Que muchas veces tenemos problemas en el input porque tenemos datos que son basura, datos que están mal procesados, se habla también de los cementerios de datos, etc. Entonces, hay mucho tema con los datos, con este input, que finalmente producen algo de lo cual
no estábamos preparados muchas veces para bien o muchas veces, digamos, para mal. ¿Ok? Entonces, el tema que tú comentas de los autos, digamos, sin conductor, que los podemos ver, por ejemplo, en San Francisco o en otras ciudades, digamos, han habido casos, digamos, de accidentes que se han producido efectivamente, claro, por temas, digamos, de los datos y que hoy día vemos que están en prueba, se ha congelado un poco, se ha dado un poquito marcha atrás, pero eso tampoco ha detenido, digamos, que sigamos adelante con este tipo de cosas. Vemos que, por ejemplo, en la industria de los drones han andado, digamos, bastante bien, quizás porque no tienen todas las variables, digamos, de circulación, etcétera. No llevan gente. Claro, no llevan gente. Entonces, o si hay, digamos, errores, no producen, digamos, esas situaciones. Y otro punto importante que has tocado también son los temas éticos, ¿ya? Recordemos que a la larga, cuando tenemos estos algoritmos que construimos, digamos, nosotros como humanos, digamos, no dejan de tener cierta objetividad, ¿ya? Y eso puede producir, digamos, ciertos sesgos. Y ahí entramos en temas éticos también que dan para largo y quizás escapan un poco del alcance de este libro, pero la verdad las cosas que ya cuando entramos a estos temas éticos o estos temas de sesgo que se pueden producir. Confirman sesgo, entonces, prejuicio. También tenemos que ver dónde se están construyendo estos algoritmos. Exacto. No va a ser lo mismo un algoritmo que se construya en nuestro país, a un algoritmo que se construya en Occidente, en Oriente, y que luego los terminamos utilizando nosotros, se terminan fusionando con otros. Entonces, generalmente este output que sale, claro, muchas veces nos produce ciertos sesgos, ciertos rechazos, etcétera, porque lo estamos aplicando en un contexto cultural de nuestro país, con otras visiones, etcétera, o estos choques culturales que se producen. Entonces, obviamente que, ¿cómo vamos a ir solucionando esto? Ya, cuando nosotros los construimos. Entonces, luego viene también el punto de cuando ahora estas mismas máquinas, por decirlo de alguna manera, o las máquinas, son las que construyen algoritmos sobre algoritmos, o empiezan a aprender. Entonces también viene este tema ético en el fondo de que lo que están construyendo realmente cumple con nuestros cánones, digamos, éticos o no. Entonces son preguntas muy interesantes, debates, etcétera, que obviamente no vamos a tener la respuesta. Los dejamos sí planteados, los expresamos, ¿ya? Ponemos varios ejemplos, citamos a muchos científicos, filósofos actuales, Matt Tegmark, etcétera, entre otros, en los MAT, etcétera, que nos van planteando estas situaciones con todos los desarrollos y cosas que hay. Entonces, de cómo podemos evitar esto. La verdad que es un tema súper complejo, o sea, el tema de los sesgos que tú mencionas, el tema ético, cómo manejarlo, cómo vamos a ser capaces de gestionar todos estos volúmenes de datos. Piense que hoy ya se nos habla y otro tema que planteamos es que los desarrollos de inteligencia artificial necesitan estos volúmenes de datos, estos grandes. Y hoy día ya se habla de que necesitan incluso más datos, imagínate, más datos de lo que son ya voraces. Te comen. Sí. Son voraces, es su alimento, necesitan más alimento. Entonces ya se habla de hoy día de los datos sintéticos, que son capaces de crear datos de datos, ¿ya? Uh-huh. Entonces ahora, si estos datos que nosotros generamos ya vienen con ciertas cosas, sesgos, etcétera, entre ellos datos falsos, todo lo que te mencionaba, datos no procesados, etcétera. O la basura esa que tú basura de datos, o sea, claro. Entonces imagínate si ya empezamos a hablar de datos sintéticos, que vamos a crear datos sobre datos de una manera, digamos, artificial, ¿con qué cosas van a aparecer estos datos? ¿Ya? Son temas que también están en estudio, obviamente hay distintas posturas, pero esos datos van a ser este input que comentamos y finalmente también vamos a ver qué cosas van a ir apareciendo de este output. ¿Te fijas? Vamos a seguir conversando, vamos a una pausa, se nos pasó el tiempo en la primera media hora. Cristian Barría Huidobro, que junto a Sergio Rosales Guerrero son los autores de este nuevo libro que han sacado en conjunto, Algoritmos del amor incondicional al odio visceral. Y a propósito, ¿no?, del dato duro, me pareció interesante que ya en la década de los 50 había esta discusión sobre la inteligencia de las máquinas, ¿no? Y ya el 56 fue John McCarthy quien acuñó el concepto de inteligencia artificial. Algunos de los datos que nos entregan entonces los autores de Algoritmos. Vamos a una breve pausa musical y regresamos a Frecuencia Pública.
Continuamos la conversación sobre este libro tan interesante, bien escrito y ameno, sobre todo para nosotros los humanistas. Algoritmos del amor incondicional al odio visceral, publicado por RIL Editores, y que es el reciente libro, me parece el quinto ya, que entrega la dupla de Cristian Barría Huidobro, que nos acompaña esta tarde acá en Frecuencia Pública, junto a Sergio Rosales Guerrero. Sergio es químico, ingeniero químico, escritor también, y Cristian Barría informático y por supuesto también escritor. Dentro de los datos que nos entrega el libro hay cosas bien interesantes que también son reflexiones, no solo datos duros, ¿no? Como por ejemplo que la inteligencia artificial ha sido tan importante, tan revolucionaria como la imprenta, hay que recordarlo, y la escritura y antes por supuesto el dominio del fuego. Y su auge ha sido tan vertiginoso que hemos tenido que pausar su avance como también comentábamos al inicio. Y la aparición del chat GPT en 2022, ayer, acentuó más la brecha entre los amantes y los fóbicos o temerosos de esta tecnología. Y bueno, también dentro de los datos, ¿no? Hablan del mapa de la inteligencia artificial que abarca los aprendizajes de máquinas, las redes neuronales. El paradigma predominante, nos cuentan sus autores, hoy en la inteligencia artificial es el deep learning o aprendizaje profundo. Y dentro de todo este dominio de los lenguajes de código y luego también, por supuesto, el surgimiento de Internet, donde se procesa, como lo decía también Cristian, una masiva y enorme cantidad de datos, volúmenes cada vez mayores otorgados por los usuarios, donde entra, por supuesto, la inteligencia artificial como un subproducto de la interacción entre Internet, los usuarios y la evolución misma de los algoritmos, que es lo que nos convoca, al menos un fenómeno de convergencia, dicen sus autores, sigue siendo predominante la figura de Alan Turing. ¿Por qué, Cristian? Y aquí me callo. No. Bueno, tal como nos comentas, el tema del aprendizaje de máquinas o cómo van aprendiendo se ha ido derivando en distintas líneas, por decirlo de alguna manera, a través de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje de reforzamiento, etc. Y destaca la figura de Turing, digamos, porque aparece su famosa, digamos, la máquina de Turing, donde ponía a prueba si que en realidad una máquina iba a ser, digamos, inteligente o no, ya que es el gran desafío, digamos, que tenemos al día de hoy, que también exponemos, digamos, en el libro, como otras pruebas, digamos, que se han hecho aparte, digamos, del test de Turing, de tratar de ir demostrando si las máquinas van siendo, digamos, inteligentes o no, lo gran cuestionamiento. Un poco lo que te comentaba de esta jugada 37, porque ese era el Go, la del Go, ¿no es cierto? AlphaGo. En esta jugada 37 que te comento, comenzaron muchos debates a decir si ahí la máquina fue algo que había en el algoritmo o se mandó sola, tal como dice, claro. O la máquina ahí fue inteligente y hizo algo, digamos, que estaba fuera de contexto. Entonces vienen los debates en realidad. ¿Es solo capacidad de procesamiento? ¿Ya? De capacidad de procesar estos grandes volúmenes de datos, o en realidad es la inteligencia, digamos, de la máquina, ¿sí? También son preguntas que dejamos ahí expuestas en ese sentido. Y también reforzando estos temas éticos y cosas demás. De hecho, la última parte del libro hablamos de Turing también, sí, en honor a su máquina, y decimos perdonada Turing se llama, porque algo muy importante como tú nos comentas, que Turing es considerado, digamos, uno de los padres, digamos, de la informática, y podríamos decir que tuvo un triste final, porque a pesar de todo lo que contribuyó la Segunda Guerra Mundial a cortar la guerra, se dice en varios años, ya a través de haber descifrado la máquina Enigma, la máquina criptográfica potente, y Ultra, también otra máquina, digamos, de los alemanes. A él finalmente, por ser homosexual, lo juzgan, digamos, era alrededor de 60 años de cárcel, más o menos, o castración química. Sí. Y Turing decide, digamos, la castración química, y finalmente lo lleva al suicidio. De hecho, una de las cosas que se dicen que el logo de Mac es la manzana mordiscada, porque Turing muerde una manzana, digamos, tiene envenenada. Razón, aparece en la película. Claro. Sí. Entonces, perdonada a Turing, porque fíjate, en el año 2013 la corona británica le da el perdón a Turing,
digamos, por haberlo juzgado de esa forma, a pesar de todo lo que contribuyó, etcétera. Entonces, viene el tema igual de cómo nosotros hoy día, con nuestra cultura, con nuestra visión del día de hoy, con nuestros cánones de hoy, somos capaces de juzgar un poco lo que comentábamos que hacen estos algoritmos y decimos, no, esto está mal, pero pensemos en unos años más, ¿ya? Hoy día decimos está mal lo que se le hizo a Turing y finalmente se perdona. ¿Qué estamos haciendo mal ahora? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros mal ahora? Sí. Y que el día de mañana lo vamos a perdonar. Entonces, pasa por eso también un poco este título. Tenemos este amor y este odio, a su vez, con lo que estamos conviviendo y como te comento, los algoritmos también tienen eso. Por eso vemos muchos temas de actualizaciones, convivimos, colocando parches, convivimos un poco lo que conversamos en los mismos computadores, cosas, o en nuestros teléfonos, porque son, digamos, ajustes que le vamos haciendo al algoritmo, no necesariamente con temas éticos detrás, pero sí con temas de funcionamiento, porque nos vamos dando cuenta, digamos, de distintos errores que podemos ir cometiendo, eso que tú comentabas de los vehículos sin conductor. Hoy día vemos que también cómo los algoritmos se están introduciendo para tomar decisiones importantes y que se ha frenado un poco porque sí se han dejado como temas de ayuda, por ejemplo, en el ámbito judicial también. Compass, también lo mencionábamos como este programa ayuda también para las causas en los distintos tribunales a determinar. Entonces, donde también han habido muchos casos de ciertos sesgos que se han comprobado ya a través de, digamos, si una persona es blanca, una persona es negra, etcétera, y otros sesgos que también se han comprobado por la máquina. Pero no por ello vamos a dejar de seguir avanzando, de seguir incorporando datos y haciendo ajustes precisamente para que nos contribuya en nuestro trabajo. Tú comentabas, yo soy periodista y quizás me veo amenazado por eso, o tengo muchos amigos también que son diseñadores gráficos, etcétera. Es una carrera que se siente amenazada. Pero muchos de ellos me han dicho esto es fabuloso porque me ayuda muchas veces a inspirar. Yo necesito mucho tiempo para inspirarme, para que se me ocurra una idea y a través de la inteligencia artificial me da buenas ideas y yo las ocupo. O sea, en el fondo muchos lo ven como una herramienta de apoyo. Que optimiza incluso. Que optimiza. Sí. Entonces, también yo creo que hay que darle esa mirada. No solo una mirada, digamos, pesimista, sino que también nos ayuda muchísimo a veces a tomar actas para reuniones, desarrollar ciertos textos, entre otros aspectos. Así que ya vamos a hablar, ya que decías textos, de los otros libros para hacer una revisión de cómo ha sido el trabajo que ha realizado Cristian junto a Sergio, pero quiero preguntarte tu opinión respecto a algunos temas de actualidad, ya que estamos hablando de datos, de algoritmos, de sesgo, las redes sociales además súper adictivos, que nos confirman nuestros sesgos, sobre todo cuando nos informamos, que puede ser bastante peligroso también para la democracia. Pero hay un tema que lleva unos 7 años detenido en el Congreso, que es la tramitación de la Ley de Protección de Datos Personales. Está en su fase de final el Congreso, pero ahí está estancada. Tú como informático, ¿por qué crees que es relevante que avance, si es que crees que es relevante de cómo está diseñada la protección de datos personales? Sí, efectivamente, es una ley que estamos esperando, ya junto con la ley de ciberseguridad, pero que ya salió en abril, el 8 de abril. Y la de protección de datos personales estamos esperando porque obviamente va a fijar las reglas, va a ser este rayado de cancha que se necesita para la gestión de datos. Yo soy muy pro al tema de protección de datos. Estimo de que obviamente tiene que existir una regulación, pero a su vez tampoco es la idea de que esto limite y a su vez frene tampoco nuestro desarrollo. Ya, yo creo que tenemos que tratar de encontrar ese justo equilibrio, porque tal como comentamos en el libro, y un capítulo específico del hambre de los datos, y como te comentaba, todos estos algoritmos, la inteligencia artificial, todo va a requerir de estos datos. Entonces nosotros también como sociedad colocamos un freno total al tema de los datos, como colocamos ejemplos que muchas empresas digamos, de menor tamaño, por decirlo, han tenido que cerraron en algunos casos porque no son capaces de cumplir con todos los requerimientos en temas de protección de datos.
no queremos tampoco que pase eso y se produzca un freno en el desarrollo, digamos, de la inteligencia artificial. Sí, el miedo yo creo que es la hipervigilancia, el control, a propósito de los datos eso, biométricos. Exactamente. ¿Te acuerdas de esa pelotita de Lord, sí. ese que estaba sacando los datos del iris y los cabros chicos estaban entusiasmados por 4 lucas? Exactamente. Entonces, pero ¿cómo encontramos ese justo equilibrio que nos permita también seguir con el desarrollo de nosotros como humanidad, seguir nuestro desarrollo, que la tecnología contribuya a ser mejores ciudadanos, a que las personas tengan un mejor bienestar, etcétera? O sea, sin duda que la tecnología, a través de... el metro es tecnología, los aviones son tecnología, etcétera. Entonces, si leemos el libro, incluso cuando llega el ferrocarril, es súper interesante. O sea, el ferrocarril nos va a destruir, sí. El ferrocarril, todo, claro, etcétera. Cuando aparece la imprenta, exacto, podemos ver muchos lados pesimistas, digamos, pero también hoy día vemos todas las ventajas que también nos entrega se puede coexistir, pero siempre en equilibrio. Entonces, lo que tú dices, esta ley, claro, la estamos esperando, pero la idea es que logremos encontrar este justo equilibrio entre la protección y el empleo para el desarrollo, digamos, tecnológico, el desarrollo, digamos, científico, ¿sí? Y que a la larga nos contribuya a un mejor bienestar, digamos, como sociedad. Y por eso también nos recuerdan algo bien importante los autores en el libro, que la tecnología no es la que nos separa del entorno, ¿no? a la humanidad, así que nos comunica justamente con el entorno. Nace por necesidad la tecnología, no por una cuestión del azar. Y es lo que nos ha permitido subsistir. Las piedras en su minuto, los palos, las pieles que nos cubren, son algunos de los ejemplos que dan como los primeros pasos de la tecnología, y la transmisión de una tecnología entre humanos se produce por la imitación, y dentro del aprendizaje, como tú también señalabas al inicio, Cristian, la memoria es fundamental. Y hoy, a propósito de la inteligencia artificial, esta no sería posible sin los algoritmos. Y por eso este libro también es bien fundamental y bien importante, sobre todo para nosotros los comunicadores y en general, saber de qué estamos hablando. Algoritmos del amor incondicional al odio visceral. ¿Qué otros libros entonces Cristian Barría Huidobro con Sergio Rosales Guerrero han escrito? Lo nombrábamos al inicio, pero me gustaría saber un poco como la seguidilla temática, partiendo por Amenazados del año 2020. Bueno, tal como te comentaba, con Sergio tenemos este desafío de ir creando una colección asociada al área de la ciberseguridad, la tecnología. Y partimos con Amenazados, fue nuestro primer desafío, donde quisimos divulgar el conocimiento también, insisto, para todos los estudiantes, digamos, y el público en general, de cuáles eran las amenazas que tenemos en Internet, ya, en la red hoy día. Entonces, cómo podemos convivir con ellas, también dando a conocer cuáles son los beneficios, etcétera. De todo el ámbito que se producen los delitos, los delitos informáticos, de una mirada amplia de la ciberseguridad, pasando por el phishing, que es tan emblemático hoy día, digamos, extorsión, etcétera. Entonces ahí se enfoca Amenazado. Luego, el otro libro que hicimos fue Nada que temer también, donde tocamos puntos interesantes. Está orientado y quisimos darle un foco importante. Los invito a leer lo que es el transhumanismo, la singularidad, donde se dice que en realidad la muerte es una falla biológica que nosotros tenemos, y hay muchos movimientos en que hoy día aparece todo el tema de los cyber. Hoy día ya hay personas que tienen implantado, digamos, chip, etcétera, donde la tecnología hace que nosotros evolucionemos mucho más como especie. Digamos que nuestro gran desafío es la conquista del espacio, de otros mundos. Pero para eso nuestro medio de transporte, digamos, biológico, esta máquina, digamos, que tenemos, tiene deficiencia y que puede suplirse a través, digamos, de la incorporación, digamos, de tecnología. Y de hecho, hoy día, no sé, hablamos de un marcapaso, sí, y eso es tecnología, o sea, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces vemos también cómo se prolonga, digamos, la esperanza de vida, cómo nos ha dado, digamos, un mejor comportamiento, o sea, un mejor desarrollo social. Exactamente, tecnológico, ¿no es cierto? Obvio, implantes mamarios y tantas otras cosas. Y luego tenemos el nuevo espacio, Viejas Batallas, donde queremos resaltar la figura de que
hoy el ciberespacio es un nuevo dominio, digamos, asociado, digamos, desde el punto de vista bélico, por decirlo de alguna manera, de la disputa, porque recordemos que tenemos los dominios clásicos que son la tierra, el mar, el aire, el espacio, sí. Pero hoy día tenemos un nuevo dominio donde efectivamente hay una lucha, digamos, hoy, que es el ciberespacio. Y en ese ciberespacio piensa que están nuestros datos, o sea, hoy día hasta nuestro sueldo, yo siempre le digo a mis estudiantes, ya no vemos el dinero físico, o sea, hoy día lo vemos en número y ese está en el ciberespacio. Entonces, cómo se ven afectadas, digamos, instituciones bancarias, etcétera, de todo tipo. Entonces, cómo este ciberespacio es un nuevo dominio dentro del campo de batalla y hacemos recomendaciones, cómo ha sido el enfoque de distintos países, la creación de cibercomandos, la creación de ciberejércitos, entre otros aspectos que cómo son las nuevas estrategias, cómo son las nuevas estrategias militares, cómo los ejércitos también se han especializado más, se han concentrado, digamos, porque ya no son las guerras de estos grandes números, ¿no es cierto?, de cuando veíamos las clásicas películas, ¿no es cierto?, batallones formados. Hoy día no, nos imaginamos, digamos, a un soldado quizás con una lata de Coca-Cola, su computador, y ahí ya tenemos a un ciberguerrero, por decirlo de alguna manera. Este domo de hierro que implementa Israel en este conflicto presente, ¿eso también es parte de esta Claro, es parte de una tecnología, ahí podemos involucrar de todo este nuevo dominio, el ciberespacio, ¿sí? Y finalmente Revolución ahora, el que precede algoritmos, que está asociado también, ahí queremos ver cómo las redes sociales, digamos, sirven como medio, digamos, de comunicación, pero también hacemos un parangón en que las redes sociales no es algo de ahora, sino que lo queremos mostrar que las redes sociales han existido. Nosotros somos seres sociables, nos hemos comunicado de distintas formas, entonces también en ese Revolución ahora queremos mostrar cómo ha sido este tránsito, digamos, de la comunicación de nosotros, digamos, sin tecnología, con tecnología, y donde tomamos también casos de distintos países, digamos, donde han habido, digamos, algún tipo de revuelta, etcétera, y cómo ha sido con tecnología, sin tecnología, pero cómo esta comunicación a través de las redes sociales. ¿Sí? ¿Todos estos libros los encontramos con RIL? Algunos con RIL, otros con la editorial de la Universidad Mayor. ¿Sí? Y ahora nuestro desafío futuro que estamos ya estudiando con Sergio es la computación cuántica. ¿Ya? Porque va a ser, digamos, es una gran revolución, porque va a romper todos los paradigmas que nosotros tenemos. La cuántica, la verdad que es muy, muy interesante todo lo que va a generar, y presenta muchos desafíos. Digamos, hay un concepto muy interesante también que hablan, que es guarda hoy, desencripta mañana, porque se dice que la computación cuántica va a romper toda la criptografía que hoy día nos brinda la seguridad en Internet, y la computación cuántica estaría rompiendo la criptografía, digamos, tradicional que nosotros estamos ocupando hoy, y que presenta muchos desafíos desde el punto de vista de la ciberseguridad. Entonces ahí estamos enfocando. La cuántica obviamente es un campo muy grande, un campo asociado, digamos, muy a la física, pero nosotros lo estamos mirando desde el punto de vista de la computación. Muy interesante ese nuevo libro también que vamos a estar a la espera para esta colección que nos trae Cristian Barría Huidobro, hoy en vivo con nosotros, y por supuesto junto a Sergio Rosales Guerrero. Nuestros saludos también para tu compañero de escritura, de labores y de investigación. Sí. Cristian Barría Huidobro, director del Centro de Investigación en Ciberseguridad del CIS de la Universidad Mayor y coautor de este nuevo libro del cual hemos hablado, invitados todos a encontrarlo en las mejores librerías, Algoritmos del amor incondicional al odio visceral. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a ti, Daniela, y a la radio por la invitación. Que te vaya muy bien. Gracias. Y nosotros nos despedimos con música.